y bienvenidos al tercer módulo del liderazgo, donde vamos a hacer énfasis en cómo debe comunicar un líder ante su grupo, ante sus distintas audiencias. En los primeros módulos vimos cuáles son las responsabilidades del líder, también vimos cuáles son las competencias o las cualidades o los estilos de liderazgo que tiene para influir sobre un grupo y alcanzar un objetivo. Y ahora vamos a ver algo que es fundamental, porque si en la primera sesión hablamos de que el liderazgo es influir sobre un grupo, la principal forma de influencia o una de las más importantes que tiene un líder es cómo se comunica con el grupo. Entonces vamos a ver algunos elementos comunicacionales que son muy importantes, son esenciales, que al mismo tiempo son sencillos de transmitir, pero que precisamente esa es la virtud que tienen. Nos permiten siempre tenerlos en cuenta para comunicar mejor a la hora de ejercer liderazgo. Lo primero entonces que quería tener en cuenta era un poco de nociones de comunicación estratégica para ejercer liderazgo. Y es que normalmente hay elementos que la gente pasa por alto, que son fundamentales a la hora de crear un mensaje. Un mensaje es el elemento que uno envía a su audiencia a través de distintos medios. Pero hay 5 factores fundamentales que hay que tener en cuenta. Puede haber otros, pero estos 5 no los debería olvidar nadie a la hora de enviar un mensaje. Y esos son el objetivo, es decir, qué quieres lograr, tu audiencia o audiencias en plural, es decir, a quiénes le vas a enviar el mensaje, el medio a través de donde lo vas a enviar, el contexto, en qué momento lo estás enviando y el emisor, es decir, quién eres tú como persona o la organización como ente que está enviando el mensaje. Así que comencemos. Nuestro objetivo a la hora de enviar un mensaje es fundamental que lo tengamos claro antes de siquiera pensar qué vamos a decir o cuál mensaje vamos a dar. Puede lucir evidente, pero muchísima gente va y se para frente a un auditorio y empieza a hablar sin saber qué es lo que quiere lograr. Y al final recordemos, y por eso la concepción estratégica de la comunicación, que todo lo que vayamos a comunicar va orientado a un objetivo. Y si estamos hablando de liderazgo es el objetivo que quiere alcanzar el grupo. Por tanto, yo tengo que, de cada intervención que yo vaya a tener comunicada, tener claro, antes de siquiera concebirla, qué quiero concebir. ¿Qué quiero conseguir? Es decir, ¿para qué quiero comunicar? ¿Quiero comunicar para persuadir, convencer a mi audiencia de algo? Entonces mi mensaje va a tener que tener argumentos, como los dio mi compañero Daniel Cardona, o va a tener que tener elementos persuasivos. Pero si, por ejemplo, yo solamente quiero informar sobre algo, quizás yo tenga que hacer énfasis en transmitir en forma clara, concisa y precisa una información. Si yo quiero atemorizar a alguien, tendré que traer elementos psicológicos incluso. Si yo quiero enseñar, tendré que ser claro, didáctico en mi comunicación. Es decir, dependiendo de lo que yo quiera, surgirá todo lo demás. Es decir, cómo me voy a dirigir a mi audiencia, qué medio utilizaré, cuál será cómo me aprovecho del contexto y qué hago yo como emisor. Por tanto, es fundamental saber qué quiero lograr. En el caso de los partidos políticos o de la sociedad civil, muchísimas veces un líder político quiere comunicar porque desea aumentar puntos de popularidad, eso es legítimo, o a veces uno comunica algo para lograr altos niveles de convocatoria a una actividad cívica pública, eso también es perfectamente válido. Dependiendo de lo que tú desees, diseñarás tu mensaje. Y no todo el mundo lo tiene en cuenta, por tanto no está de más siempre recordarlo. Lo siguiente es saber o tener claro cuál o cuáles son tus audiencias, porque puedes tener más de una, y la audiencia es básicamente a quién va dirigido tu mensaje, y luego adicionalmente lograr conocerla lo más posible, porque mientras más información tengas respecto a tu audiencia, mejor podrás diseñar tu mensaje. ¿Y qué vale la pena conocer sobre la audiencia de uno? Bueno, evidentemente es importante conocer cuáles son sus preferencias, pero también es importante conocer cuáles son sus valores, cuáles son sus predisposiciones, cuáles son sus prejuicios, es decir, una serie de elementos psicológicos que podrían significar una barrera cuando yo deseo convencer a alguien. Déjenme colocar un pequeño o breve ejemplo. Si yo, supongamos, soy una persona pro elección, es decir, que estoy en favor del aborto, pero tengo una audiencia conservadora, sumamente conservadora, que está en contra del aborto. Una persona liberal, bueno, es amante de la libertad, etcétera, etcétera, y una persona conservadora es amante de las tradiciones y demás elementos constantes a lo largo del tiempo que caracterizan a un conservador. Si yo fuera a convencer a una persona sobre el aborto,
Es decir, si esta persona es mi audiencia y es conservadora, y yo quiero convencerla a partir de mis valores como persona liberal, yo no voy a salir por ahí a decir, no, la proelección es lo que la mujer necesita porque ella es libre de hacer con su cuerpo lo que desee. Cuando yo digo eso suena bonito, pero a los oídos de un conservador eso suena como libertinaje puro y duro. Es decir, la libertad no está hecha para matar bebés. Y disculpen lo folclórico de mi ejemplo. ¿Qué distinto sería si yo digo, mi audiencia tiene ciertos valores conservadores, entonces a ellos les importa la familia, entonces a ellos les importa la familia como célula fundamental de la sociedad? Pues qué distinto es que yo diga entonces lo siguiente. Año tras año, numerosas jóvenes están quedando embarazadas precozmente sin tener la oportunidad de planificar adecuadamente sus familias. Y no solo esto, eso implica que año tras año, lamentablemente, hay niños que están naciendo en familias disfuncionales, familias que no están funcionando adecuadamente porque estas pequeñas jóvenes que no tuvieron la oportunidad de decidir lo que tenían que hacer con su cuerpo, no pudieron establecer la familia que querían y lamentablemente al no estar preparadas, esa familia se está deteriorando y al deteriorarse la familia, se está deteriorando la sociedad. Por eso, aunque creemos que la vida es importante, la familia también lo es, y preservar la vida de un niño antes de nacer, en vez de tenerlo en una familia que no está preparada, es preferible que esa niña pueda continuar su vida y efectivamente no tener un hijo. Puede que yo no tenga éxito, evidentemente yo no voy a cambiar de la noche a la mañana las preferencias de la gente, los valores y sus concepciones respecto al aborto, pero sin duda alguna es posible que alguien en mi audiencia por lo menos quede pensativo y diga, oye, es cierto, los embarazos no planificados están afectando gravemente a la familia y, por tanto, quizás deberíamos permitirlo. Quizás nunca lo acepte, pero va a ser muy distinto a que yo haya llegado de frente y decir, no, la mujer es libre de, lo cual es cierto, es un argumento liberal, de cierta forma, pero la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Porque ahí yo genero una barrera de resistencia, choco con sus predisposiciones de entrada. Y si mi audiencia tiene una serie de predisposiciones que yo no tengo en cuenta, mi mensaje no va a llegar, porque ni siquiera van a escuchar. Van a estar predispuestos negativamente desde el inicio. Entonces vale la pena conocer a tu audiencia lo más posible. Hay distintos medios, hay medios cualitativos, hay medios cuantitativos. Desde algo tan sencillo como si tú vas a dar un meeting y no puedes hacer ningún estudio, evidentemente, escucha y habla con tu audiencia previamente para saber qué piensen. O si es una estrategia política, bueno, tendrán que hacer encuestas, tendrán que hacer focus groups, pero siempre vale la pena conocer a la audiencia. A lo cual nos lleva al siguiente punto, que es el medio. Y el medio es básicamente por donde enviamos nuestro mensaje. Puede ser un discurso, puede ser un video, puede ser una publicidad, puede ser una columna, puede ser una escritura en un blog. Cualquier medio es válido. La cosa es que ciertos medios son más aptos para llegar a ciertas audiencias. O también ciertos medios son mejores para enviar ciertos mensajes. Entonces, es jugar con ello. Es saber cuál es mi objetivo, cuál es mi audiencia, qué quiero lograr, y a través de ello escojo el medio. O cuál es el medio que utiliza más nuestra audiencia. En algunos países la gente usa más Facebook y Instagram, en otros países la gente usa más Twitter, en otros países la gente ve mucha televisión. Puede variar, pero lo importante es que, acorde al objetivo que yo tenga, escoger el medio. Luego tenemos el contexto. El contexto es la serie de situaciones, tanto históricas, hechos recientes, o incluso el contexto físico y cómo el mismo afecta ese entorno, la posibilidad de dar o no un mensaje. Y lo voy a ejemplificar a través de dos ejemplos. En el año de 1989, Ronald Reagan, en Berlín, dio un famoso discurso llamado Señor Gorbachev, derrumbe este muro. Tear down this wall. Muy bien, ese fue un discurso que pasó a la historia, pero que Ronald Reagan pudo dar allí en Berlín porque ya se encontraba en los fines de la Guerra Fría. Es decir, ya en 1989 la Unión Soviética estaba pasando por la perestroika, estaba pasando por el glasnost, Mikhail Gorbachev estaba haciendo una serie de reformas y se había distendido la tensión de la Guerra Fría. Si un presidente norteamericano hubiese estado en Berlín en otra época, en los 60, en los 50 o incluso en los 70, quizá hubiese sido más difícil que hubiese dado este mensaje allí, porque el contexto quizás hubiese sido inapropiado. Por último, tenemos el emisor. Y el emisor no es necesariamente o únicamente el orador. El emisor puede ser una organización,
que pone su sello en una comunicación política o una comunicación civil. El emisor puede ser una organización, un grupo de personas, pero lo importante es que tú incluso puedes jugar con cuál emisor usar, a veces uno institucional, a veces uno más individual, más personal, para precisamente ¿qué? Lograr tu objetivo. Entonces debes tener en cuenta cuáles son las fortalezas tuyas como emisor, cuáles son las debilidades y por tanto con base a eso escoger cuál es la mejor forma. Dicho eso, esos son los elementos que uno necesita para concebir estratégicamente un mensaje. Bien, una vez que hemos visto cómo construir estratégicamente un mensaje o algunos elementos básicos y esenciales para ello, nos vamos a entrar en un área que es entonces la persuasión. Existen distintos modos de persuasión y así lo notó muy bien Aristóteles en la Grecia antigua, donde luego de 20 años de observar los debates de la Ágora, entendió que había 3 formas que utilizaba la gente para persuadir. Y básicamente esas 3 formas de persuadir se mantienen hoy en día. Esas 3 formas son lo que Aristóteles llamaba el ethos, el pathos y el logos, que no son más que 3 palabras griegas para decir que uno puede persuadir con base a la autoridad o legitimidad del orador, que uno puede persuadir con base a el estado emocional de la gente o las emociones, o que uno puede persuadir con base a la razón, a la lógica y a los argumentos. Como esta última parte fue muy bien desarrollada por mi compañero Daniel Caicedo, también del Centro INCIDE, en sus cursos sobre argumentación, los cuales recomiendo ver, nos adentraremos entonces en la parte de ethos y pathos. El ethos es convencer con base a la autoridad, es decir, con base a la credibilidad que tenga una persona. Es un concepto muy sencillo. Cuando de repente estamos hablando sobre cuestiones del derecho, cuestiones de las leyes, probablemente le vayamos a creer mucho más a un abogado por el hecho de ser abogado que a cualquier otro profesional. Y así sucede con muchas de las ciencias, porque esta persona tiene credibilidad. Ojo, eso no implica que la persona esté en lo correcto o no, pero sí implica que probablemente le vayamos a creer o que tengamos mayor propensión a creerle. Y por otro lado tenemos el pathos, que es convencer con base al estado emocional de la gente. Es decir, cuando el orador conoce cuáles son las aspiraciones, anhelos, valores de la gente o también sus miedos, puede jugar con los mismos para convencerlo de hacer ciertas cosas. Evidentemente aquí hay un punto un poco sensible que es el siguiente. Se puede prestar lamentablemente en algunos casos a manipulación y evidentemente no es lo deseable ni es el deber ser que un líder ciudadano o un líder político tenga que apelar siempre al pathos o a la parte irracional del ser humano para movilizar. Pero lamentablemente sucede y hay que estar consciente de ello si queremos efectivamente ejercer una ciudadanía responsable o una política responsable. Pero estos son los 3 elementos que encontró Aristóteles. Ahora bien, para adentrarnos entonces un poco en los elementos que son persuasivos, ya no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista de la psicología social y que han sido validados por la psicología social, traeré 6 principios de persuasión que recomienda un autor norteamericano llamado Robert Cialdini, quien tiene un libro llamado Influence, el cual es muy conocido por, precisamente a través de la ciencia social y a través de experimentación incluso, determinar cuáles son 6 de los principios que más logran persuadir a la gente. Esos principios son la escasez, la autoridad, la reciprocidad, el agrado, la consistencia y la validación social. Los explicaré muy brevemente. Quien desee profundizar puede hacerlo yendo a la mejor fuente de todas, que es precisamente la lectura como tal, el libro Influencia de Robert Cialdini, o también tiene un artículo más breve que se llama La ciencia de la persuasión, que resume a través de un paper la publicación. La escasez es el principio de persuasión que nos dice que somos más propensos a convencer a alguien si le convencemos o le damos la idea de que la cosa que le queremos vender o que le queremos llevar
es escasa, porque los seres humanos tenemos una tendencia a valorar las cosas escasas. Es, por ejemplo, lo que utilizan muchas personas que organizan eventos y cuando te dicen quedan pocos cupos, eso genera como un sentido de urgencia en nosotros que nos hace decir como, demonios, quedan pocos cupos, yo lo necesito, yo lo quiero tener. Y a veces no es que lo querramos porque hicimos un cálculo racional y ir a ese evento me generará tal beneficio y el costo de oportunidad de no hacer otras actividades implicará que yo efectivamente saldré ganando si voy a ese evento. No, sencillamente lo agarramos porque, quedan pocos cupos, lo necesito. Luce como algo muy sencillo, pero en verdad funciona. Los seres humanos tenemos tendencia a querer las cosas que percibimos como escasas. Y así lo utilizan muchas personas. El siguiente principio es autoridad. Se parece mucho a lo que estaba hablando anteriormente del ethos, que hablaba Aristóteles. Pero traído hoy en día a la ciencia social implica que efectivamente somos más fáciles de convencer si percibimos a alguien como autoridad. Hoy en día se utiliza mucho, por ejemplo, en la publicidad. Y voy a usar un ejemplo bastante sencillo. Seguramente han visto alguna vez las publicidades de famosas marcas de dentríficos. No las mencionaré porque seguramente ya ustedes están pensando en una o dos marcas de dentríficos mundialmente reconocidas. No hace falta ni siquiera que las mencione. Eso es lo que los expertos en marketing llaman posicionamiento. Pero más allá de eso, seguramente recuerdan las publicidades de dentrífico. Usted ve la gente, la sonrisa blanca, etcétera, la pasta. Y al final de estas publicidades les aparece un odontólogo, ¿verdad?, en bata blanca y le dice: el colegio de odontólogos de tal país recomienda este dentrífico. Yo en lo particular, yo no sé si ustedes lo saben, pero yo en lo particular desconozco cuáles son los ingredientes activos, qué químicos tiene una pasta, cómo demonios hace eso para limpiarme los dientes, cómo hace para blanquearme los dientes, cómo hace para quitar las bacterias. No lo sé, lo desconozco, no sé nada de química. Pero hay un señor ahí, en la televisión, que estudió 5 años odontología, que aparte es una autoridad del colegio de la gente que estudió 5 años odontología, y él me está diciendo que ese dentrífico es el mejor. Evidentemente, cuando yo voy al supermercado y voy y veo esa amplia gama de dentríficos en el supermercado, el que voy a escoger es el que me recomienda el doctor, sin yo saber nada sobre ellos. ¿Por qué? Porque me lo dice una autoridad en el tema. Así funciona en política también, en algunos casos. En el caso de, o también en los líderes sociales, cuando son percibidos como una autoridad en un tema, porque tienen cierta carrera, tienen ciertos atributos, tienen cierta experiencia en un tema. Pero creo que el ejemplo del dentrífico ya lo deja bastante claro. Tenemos el ejemplo o el principio, mejor dicho, de la reciprocidad. Y se basa básicamente en lo siguiente. El ser humano tiene casi la urgencia de retribuir a otra persona cuando esta otra persona nos ha dado algo con anterioridad. Es decir, si a mí me dieron algo, yo quiero retribuir. Y con base a eso, uno puede convencer a alguien de muchas cosas. Hay un experimento de psicología social bien curioso que demuestra este principio. Palabras más, palabras menos, el experimento consistía en lo siguiente. Había un restaurante donde una persona colocaba, una mesonera específicamente, colocaba un caramelito de menta al finalizar la comida. Y colocando un caramelito de menta, recibía cierta propina, cierta cantidad de propina. Y esto se hizo con centenares de personas para tener un grupo base bien chévere. Y el experimento consistía entonces en a otro grupo de personas, de clientes, del mismo número de clientes, la misma mesonera le daba 2 caramelitos de menta. Algo tan insignificante como caramelos de menta. Resulta que cuando la persona daba, o la mesonera daba 2 caramelos de menta, la propina que recibía aumentaba en un porcentaje significativo, digamos más de 30%. Sin ninguna razón aparente. Pero lo que había de fondo psicológicamente era que los clientes sentían que habían recibido algo por parte del mesonero, un caramelo de menta. Y ese caramelo de menta influía en cuánta propina decidían darle a la mesonera. Es decir, confirma la teoría de que el ser humano quiere retribuir a otra persona cuando ha recibido algo con anterioridad. Tenemos también el principio del agrado. El principio del agrado nos dice que psicológicamente muchos seres humanos son fácilmente persuadidos por aquellas personas que perciben como similares a ellos o que les gustan como son. Y las razones para que nos guste a alguien puede ser por similitud, por orígenes similares, por hechos comunes, por carisma. Hay muchos elementos. Y este es, por ejemplo, uno de los principios que utilizan los vendedores en las tiendas.
Un vendedor que seguramente ha sido adiestrado en esto, utiliza los elementos comunes para identificarse con su posible cliente y por tanto el cliente se sienta agradado con él, y como se siente agradado es fácilmente persuadido a comprar un hecho, un elemento. Tenemos también el principio de la consistencia. El principio de la consistencia nos dice que los seres humanos desean ser, valga la redundancia, coherentes con lo que han dicho previamente, con los valores que han expresado previamente. Por tanto, la gente, si ha dicho algo, si ha expresado constantemente algo en el pasado, uno puede prever que en el futuro va a intentar ser de esa manera. Y por tanto, uno puede convencerlo a través de eso. Es decir, no, mira, tú eres una persona que tiene tales valores, que tiene tales preferencias, y por tanto deberías hacer esto. Y esa persona, por tanto, se ve persuadida pensando, cierto, tengo tales valores, tengo tales preferencias, y yo tengo que ser coherente con mis valores. Es decir, consistente. Por último, tenemos el principio de validación social. El principio de validación social es aquel que nos dice que los seres humanos en algunos momentos tienden a querer lo que desea el grupo. Y hay muchísimas razones para ello. En una sociedad de la información donde estamos bombardeados día tras día de información, de pautas publicitarias, de propaganda, de sitios web, de redes sociales, de televisoras y muchísimos otros medios de comunicación, es muy poco el tiempo que tienen muchos seres humanos para procesar la información y pensarla. Y en ese sentido, la validación social es un atajo psicológico para precisamente tomar una opción. ¿Con base a qué? Bueno, con base a que muchos lo quieren. Porque si muchos lo quieren, probablemente estén en lo correcto. Ojo, esto desde el punto de vista lógico es una atrocidad. Esto es algo que no tiene ningún basamento racional, pero que desde el punto de vista psicológico a veces funciona. Entonces, con base a ello, mucha gente, y el ejemplo típico es la adolescencia, la mayoría de las personas pasó por una situación similar. Alguna persona pertenecía a un grupo donde algunos chicos de repente consumían bebidas alcohólicas o fumaban, por ejemplo, y alguno que no lo hacía entró a hacerlo por presión social. Bien, estos 6 son entonces los principios de persuasión que nos menciona Robert Cialdini en su obra: escasez, autoridad, reciprocidad, agrado, consistencia y validación social. Y si bien pueden ser muy efectivos a la hora de persuadir, hay que estar conscientes que, dada la naturaleza de apelar a ciertos aspectos de la psicología humana que no son racionales, utilizar estos principios implica una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad independientemente de que seas un empresario, independientemente de que seas un líder político, independientemente de que seas un líder social o civil. Y por tanto, la idea es que se utilicen los mismos para alcanzar un bien mayor, que es el bien común, que es lo que busca precisamente la democracia, que es lo que buscan los partidos políticos, que es lo que buscan las organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente, sin duda alguna, hay cualquier herramienta que exista para ejercer influencia la puede utilizar para objetivos egoístas. Pero sin duda alguna, esperamos que este no sea el caso de las personas que están viendo este taller. La idea es que utilicemos las herramientas que tenemos para precisamente influir con el objetivo último de tener un impacto positivo en la sociedad, para dejar el mundo mejor de lo que lo recibimos. De forma tal que desde el Centro Incide esperamos que estas herramientas les sean muy útiles para continuar con su activismo, para continuar con su carrera política, para continuar con las organizaciones de la sociedad civil que ustedes lideran o de que forman parte, de forma tal que puedan contribuir a una sociedad más democrática, más abierta, más incluyente y que tenga mejores respuestas para ciudadanos. Muchísimas gracias.